Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 5 de febrero de 2026, y este es el día número 36 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 36 días caminando juntos en esta travesía de fe. 36 días descubriendo verdades que transforman perspectivas y sanan corazones. Y hoy tenemos una de las historias más dramáticas y esperanzadoras de toda la Escritura. Una historia que te enseñará que Dios puede convertir la peor traición en tu mayor bendición. La historia de un hombre que fue de un pozo a un palacio. De esclavo a gobernador. De prisionero a primer ministro. La lectura de hoy viene de Génesis capítulo 50, versículo 20. Y es la culminación de una historia épica que abarca 13 capítulos de Génesis. Es la declaración final de un hombre que fue traicionado, vendido, falsamente acusado, encarcelado, olvidado, pero nunca abandonado por Dios. Este versículo contiene una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Una verdad que puede cambiar cómo ves tu pasado doloroso. Una verdad que puede transformar tu perspectiva sobre las injusticias que has sufrido. Una verdad que puede darte esperanza cuando parece que otros han arruinado tu vida. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta honesta. Una pregunta que puede tocar heridas profundas. ¿Quién te ha hecho daño? No me refiero a ofensas pequeñas. No hablo de desacuerdos menores. Hablo de traición profunda. De heridas que todavía sangran. De injusticias que cambiaron el curso de tu vida. Tal vez fueron tus padres. Abuso que sufriste en la infancia. Negligencia que marcó tu formación. Palabras destructivas que todavía resuenan en tu mente. Abandono que dejó cicatrices emocionales profundas. Y todavía hoy, décadas después, luchas con las consecuencias de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. O quizás fueron tus hermanos. Como en el caso de José. Hermanos que te envidiaron. Que te traicionaron. Que hablaron mal de ti. Que trataron de destruirte. Y la familia que debía protegerte fue la que más te hirió. Puede ser que fue tu cónyuge. Infidelidad que destrozó tu matrimonio. Mentiras que destruyeron la confianza. Años de promesas rotas. Y ahora cargas no solo con el dolor de la traición, sino también con las consecuencias prácticas. Finanzas arruinadas, hijos heridos, años perdidos. Tal vez fue tu jefe o compañeros de trabajo. Falsas acusaciones como las que enfrentó José con la esposa de Potifar. Difamación de tu carácter. Robo de crédito por tu trabajo. Injusticia laboral que te costó tu empleo, tu reputación, tu carrera. Y sabes que no hiciste nada malo, pero fuiste castigado de todas maneras. O pueden ser amigos que te traicionaron. Personas en quienes confiaste que compartieron tus secretos. Que te apuñalaron por la espalda. Que se volvieron contra ti cuando más los necesitabas. Como el copero en la historia de José que prometió recordarlo pero lo olvidó por 2 años completos. Cualquiera que sea tu historia de traición, cualquiera que sea tu herida profunda, quiero que sepas algo fundamental antes de leer este versículo. Lo que otros pensaron para destruirte, Dios lo está usando para desarrollarte. Lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo está encaminando para tu bien. El pozo no es tu final. Es tu preparación. Déjame darte el contexto completo de esta historia poderosa. Porque entender todo el viaje de José te ayudará a aplicar los principios a tu propia vida. La historia comienza en Génesis capítulo 37. José tenía 17 años. Era el hijo favorito de Jacob. Jacob le había dado una túnica de colores, símbolo de favor especial. Y esto creó envidia profunda en sus hermanos. Además, José tuvo 2 sueños proféticos. En ambos sueños, sus hermanos se inclinaban ante él. Y cuando José compartió estos sueños, la envidia de sus hermanos se convirtió en odio. Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 8 dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Odio. Envidia.
resentimiento. Y estos sentimientos tóxicos pronto se convertirían en acción destructiva. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos que cuidaban las ovejas lejos de casa. Y cuando los hermanos vieron a José venir de lejos, conspiraron para matarlo. Génesis 37, 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué será de sus sueños? Ellos querían matar no solo a José, sino también sus sueños. Querían destruir su futuro, cancelar su destino. Pero Rubén, el hermano mayor, intervino. No para salvarlo completamente, sino para evitar que lo mataran directamente. Sugirió echarlo vivo en una cisterna en el desierto. Génesis 37, 24. Y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Imagina ese momento. José está en el fondo de un pozo seco. Oscuro. Solo. Gritando por ayuda. Y sus propios hermanos están arriba comiendo pan, ignorando sus gritos. Este es el primer pozo de José. Un pozo literal. Un lugar de desesperación. Un momento donde todo parece perdido. Y muchos de ustedes han estado en pozos similares. No pozos literales, pero pozos emocionales. Pozos espirituales. Momentos donde todo se derrumbó. Donde gritaste por ayuda y nadie respondió. Donde te sentiste completamente abandonado. Pero la historia de José nos enseña algo poderoso. El pozo no es tu final. Es tu comienzo. Dios usa pozos como trampolines hacia tu destino. Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos vieron una caravana de comerciantes madianitas pasando. Y Judá tuvo una idea. En lugar de matar a José, ¿por qué no venderlo como esclavo y ganar algo de dinero? Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de José. El precio de un esclavo común. Sus propios hermanos lo valoraron en solo 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Lejos de casa. Lejos de su padre. Lejos de todo lo familiar. Como esclavo. Sin derechos. Sin futuro aparente. Sin esperanza humana. Los hermanos tomaron la túnica de José, la tiñeron con sangre de un cabrito, y se la llevaron a Jacob. Jacob asumió que José había sido despedazado por una bestia salvaje. Y lloró amargamente por su hijo favorito. Mientras tanto, José estaba en Egipto siendo vendido como esclavo a un oficial egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y aquí es donde la historia podría haber terminado en tragedia. Joven traicionado por hermanos. Vendido como esclavo. Vida arruinada a los 17 años. Pero entonces aparece una frase que cambia todo. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. 4 palabras que lo cambian todo. 4 palabras que transforman tragedia en triunfo. 4 palabras que convierten el pozo en palacio. Porque cuando Jehová está contigo, no importa dónde estés. No importa qué te hayan hecho. No importa cuán imposible parezca tu situación. Dios puede convertirlo en bendición. Y eso es exactamente lo que sucedió. José prosperó en la casa de Potifar. Génesis 39, 3 al 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De esclavo a mayordomo. De prisionero a administrador de todo. Porque Dios estaba con él. Pero entonces vino otra prueba. La esposa de Potifar intentó seducir a José repetidamente. Y José, siendo hombre de integridad, rechazó sus avances. Génesis 39:9. José le respondió:
He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José se mantuvo fiel. Rechazó el pecado. Escogió la integridad sobre la gratificación momentánea. ¿Y cuál fue su recompensa por hacer lo correcto? Falsa acusación. La esposa de Potifar, despechada por el rechazo, lo acusó falsamente de intentar violarla. Tomó su manto como evidencia y mintió a su esposo. Y Potifar, sin investigar, sin dar a José oportunidad de defenderse, lo echó en la cárcel. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Segundo pozo. Esta vez una prisión. Castigado por hacer lo correcto. Encarcelado por mantener su integridad. Años de su vida robados por una mentira. Y aquí es donde muchos se amargan. Aquí es donde muchos renuncian a Dios. Hice lo correcto y mira dónde terminé. Mantuve mi integridad y fui castigado. ¿Dónde está Dios en esto? Pero mira lo que dice el texto. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez. Jehová estaba con José. En el pozo, Dios estaba con él. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la prisión, Dios estaba con él. Y en la prisión, José prosperó nuevamente. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros. Porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. En la prisión, José conoció a dos oficiales de Faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños que José interpretó correctamente. Al copero le dijo que sería restaurado a su posición. Al panadero le dijo que sería ejecutado. Y ambas interpretaciones se cumplieron exactamente. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió un favor. Génesis 40:14-15. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Acuérdate de mí. Mencióneme a Faraón. Ayúdame a salir. Y el copero prometió. Pero cuando fue liberado, se olvidó completamente de José. Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años más. 2 años olvidado en prisión. 2 años esperando que alguien cumpliera su promesa. 2 años de esperanza diferida que enferma el corazón. Y muchos de ustedes conocen ese dolor. El dolor de ser olvidado. El dolor de que alguien prometa ayudarte y luego te ignore. El dolor de esperar y esperar y esperar sin ver cambio. Pero aquí está la verdad poderosa. Cuando los hombres te olvidan, Dios te recuerda. Cuando las personas rompen sus promesas, Dios mantiene las suyas. El tiempo de Dios es perfecto, aunque no lo entendamos. 2 años después, Faraón tuvo 2 sueños que ninguno de sus magos o sabios podía interpretar. Y entonces, finalmente, el copero recordó a José. Génesis 41:9-14. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas. Había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó nuestros sueños». Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Apresuradamente. Después de años de espera lenta, Dios se mueve apresuradamente. Después de años en la oscuridad, la puerta se abre de repente. José interpretó los sueños de Faraón, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y no solo interpretó los sueños, sino que también dio sabiduría sobre cómo prepararse. Y Faraón quedó tan impresionado que no solo liberó a José. Lo promovió. Génesis 41:39-40. Y dijo Faraón a José, «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa,
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. De la prisión al palacio. De prisionero a primer ministro. De esclavo a segundo en comando de todo Egipto. Tenía 30 años. 13 años desde que sus hermanos lo vendieron. 13 años de pozos. 13 años de espera. Pero finalmente, la promoción. Y José administró sabiamente durante los años de abundancia. Almacenó grano. Preparó a Egipto. Y cuando llegó el hambre, no solo Egipto tenía alimento. José había salvado a naciones enteras. Pero la historia no termina ahí. Porque el hambre también llegó a Canaán, donde vivía la familia de José. Y los hermanos que lo habían traicionado tuvieron que venir a Egipto a comprar grano. ¿Y adivina quién controlaba el grano? José. Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron el rostro a tierra. Se inclinaron. Exactamente como José había soñado 22 años antes. Los sueños que sus hermanos quisieron destruir se estaban cumpliendo. José los reconoció inmediatamente. Pero ellos no lo reconocieron a él. Y José los probó. Los desafió. Finalmente reveló su identidad. Y hubo reconciliación dramática. Jacob y toda la familia se mudaron a Egipto. Vivieron bajo la protección y provisión de José. Y todo pareció terminar felizmente. Pero entonces Jacob murió. Y después del funeral, los hermanos tuvieron miedo. Pensaron, ahora que papá murió, José se vengará de nosotros. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron un mensaje a José, supuestamente de parte de Jacob, pidiendo perdón. Y vinieron y se postraron ante él diciendo, henos aquí por siervos tuyos. Y ahí es donde llegamos a nuestro versículo. La respuesta de José. Después de 22 años desde la traición. Después de años en pozos y prisiones. Después de finalmente estar en posición de vengarse. José responde. Abramos nuestros corazones. Porque la respuesta de José contiene una de las verdades más transformadoras de toda la Escritura. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Leamos nuevamente esta verdad revolucionaria, con corazón abierto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Permite que esta verdad penetre profundo en tu espíritu. Lo que pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo usó para destino. Lo que pareció ser tu final, Dios lo convirtió en tu comienzo. Esta no es solo la historia de José. Es el patrón de cómo Dios trabaja. Y está disponible para tu vida hoy. Ahora profundicemos juntos en las verdades transformadoras que emergen de este versículo poderoso y de toda la historia de José. Porque cada elemento de esta narrativa contiene principios que pueden cambiar cómo ves tu pasado doloroso y cómo caminas hacia tu futuro prometido. Primera verdad, vosotros pensasteis. Reconoce la realidad del mal sin negación. José comienza reconociendo la realidad. Vosotros pensasteis mal. Él no niega lo que sucedió. No minimiza la traición. No pretende que todo estuvo bien. No dice, no fue tan malo o probablemente tenían buenas intenciones. No. Él dice claramente, ustedes pensaron mal. Ustedes planearon destruirme. Ustedes quisieron matarme. Ustedes me vendieron como esclavo. Fue mal. Fue traición. Fue injusticia. Y esto es importante. Porque el perdón genuino no requiere que niegues la realidad del mal que te hicieron. El perdón no es decir, no dolió cuando sí dolió. No es decir, no fue grave cuando fue devastador. El perdón es reconocer honestamente, sí, me hicieron mal. Sí, me traicionaron. Sí,
Me hirieron profundamente. Y aún así, escojo perdonar. Muchas personas confunden el perdón con negación. Piensan que perdonar significa pretender que el abuso nunca sucedió, que la traición no fue real, que el dolor no fue válido. Pero José nos muestra un camino mejor. Reconoce honestamente el mal. Llámalo por su nombre. Y luego suéltalo en las manos de Dios. Efesios 4:26 al 27 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puedes sentir enojo por la injusticia. Eso no es pecado. El pecado es cuando dejas que ese enojo se convierta en amargura. Cuando le das lugar permanente en tu corazón. Cuando permites que controle tu vida. José tuvo todo el derecho de estar enojado. Traicionado por hermanos. Vendido como esclavo. Falsamente acusado. Encarcelado injustamente. Años robados. Pero no permitió que ese enojo se convirtiera en amargura. No permitió que la sed de venganza controlara su corazón. Segunda verdad, contra mí, el mal fue personal y dirigido. José dice, contra mí. No fue accidente. No fue mala suerte. Fue intencional. Fue dirigido específicamente contra él. Y esto hace que la traición duela aún más. Cuando el mal es aleatorio, es más fácil de procesar. Pero cuando es personal, cuando alguien específicamente planea hacerte daño, el dolor es más profundo. Y muchos de ustedes han experimentado exactamente esto. El mal que sufrieron no fue accidental. Fue intencional. Alguien específicamente decidió hacerte daño. Planificó traicionarte. Trabajó activamente para destruirte. Y ese conocimiento duele. Saber que alguien te odió tanto que dedicó energía a lastimarte. Que invirtió tiempo en planear tu caída. Que conscientemente decidió hacerte mal. Pero aquí está la verdad poderosa. Aunque el mal fue dirigido contra ti, no define tu destino. Porque Dios es más grande que cualquier plan humano. Dios puede redirigir lo que otros dirigieron contra ti. Salmo 56:5 al 6 dice: Todos los días mis palabras afligen, contra mí son todos sus pensamientos. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, esperando mi alma. David experimentó lo mismo. Enemigos que específicamente planeaban contra él. Que se reunían para conspirar. Que esperaban oportunidad de destruirlo. Pero David también sabía que Dios era su defensor. Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Dios está por ti. Aunque otros estén contra ti, Dios está por ti. Y Él es más poderoso que todos tus enemigos juntos. Tercera verdad, más Dios, las dos palabras más poderosas de la Biblia. Aquí está el punto de inflexión. El momento transformador. Dos palabras que cambian todo, más Dios. Vosotros pensasteis mal. Más Dios. El enemigo planeó destrucción. Más Dios. La situación parecía sin esperanza. Más Dios. Estas dos palabras aparecen repetidamente en la Escritura en momentos de intervención divina. En momentos donde todo parece perdido, pero Dios cambia la narrativa. Efesios 2:4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en pecados. Mas Dios nos dio vida. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal. Mas Dios lo encaminó a bien. Hechos 2:23 al 24, hablando de Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Lo mataron. Mas Dios lo levantó. Más Dios son las dos palabras que introducen el milagro. Que anuncian la intervención divina. Que señalan que Dios está a punto de voltear la situación. Y en tu vida, sin importar cuán oscura sea tu situación ahora, puedes declarar, más Dios. Estoy enfermo.
mas Dios es mi sanador. Estoy en deuda, mas Dios es mi proveedor. Estoy solo, mas Dios está conmigo. Fui traicionado, mas Dios está encaminándolo para bien. Cuarta verdad, lo encaminó. Dios redirige lo que otros dirigen mal. Nota que José no dice, Dios causó el mal. Dice, vosotros pensasteis mal. Dios lo encaminó a bien. Ellos fueron responsables del mal. Pero Dios lo redirigió para bien. La palabra encaminó en hebreo es chasab, que significa planear, diseñar, idear. Es la misma palabra usada para pensasteis al principio del versículo. Entonces literalmente el versículo dice, ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo planeó para bien. Dos planes. Un plan humano maligno. Un plan divino benigno. Y el plan de Dios siempre triunfa sobre el plan humano. Esto es crucial entender. Porque a veces la gente pregunta, ¿Dios causó mi abuso? ¿Dios quiso que fuera traicionado? ¿Dios planeó mi dolor? La respuesta es no. Dios no es el autor del mal. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El mal viene del enemigo, del pecado, de las decisiones erróneas de personas con libre albedrío. Pero, y este es un pero enorme, aunque Dios no causa el mal, Él puede redirigirlo. Aunque Dios no inicia la traición, Él puede usarla. Aunque Dios no planea el dolor, Él puede convertirlo en propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No dice todas las cosas son buenas. Dice todas las cosas ayudan a bien. Hay diferencia. La traición no es buena. El abuso no es bueno. La injusticia no es buena. Pero Dios puede hacer que ayuden a bien. Puede redirigirlas. Puede convertirlas en parte de su plan mayor. Quinta verdad, a bien, Dios convierte maldiciones en bendiciones. El resultado final, a bien. Lo que comenzó como mal terminó como bien. Lo que parecía maldición resultó ser bendición. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo usó para destino. Piensa en el viaje de José. Traicionado por hermanos y llegó a Egipto donde sería necesario. Vendido como esclavo y aprendió idioma y cultura egipcios. Puesto en casa de Potifar y aprendió administración. Falsamente acusado y desarrolló carácter. Encarcelado y conoció al copero que lo conectaría con Faraón. Olvidado 2 años y esperó hasta el tiempo perfecto de Dios. Cada aparente tragedia era en realidad preparación. Cada pozo era un peldaño hacia el palacio. Cada dificultad desarrollaba una cualidad que necesitaría en el palacio. Si José hubiera sido promovido a los 17 años sin pasar por los pozos, no hubiera estado preparado. No habría tenido el carácter para manejar el poder. No habría tenido la humildad para servir a Faraón. No habría tenido la sabiduría para administrar una nación. Los 13 años en pozos no fueron desperdicio. Fueron universidad. Fueron preparación. Fueron desarrollo. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Los años que sientes fueron robados pueden haber sido años de preparación. El tiempo en el pozo puede haber sido entrenamiento para el palacio. Lo que pareció ser desvío puede haber sido desarrollo. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación produce gloria. El sufrimiento produce carácter. El pozo produce preparación para el palacio. Sexta verdad, para hacer lo que vemos hoy, el propósito se revela con el tiempo. José continúa, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, 22 años después, José puede ver el propósito. Puede entender por qué tuvo que pasar por todo lo que pasó. No fue solo sobre él. Fue sobre salvar naciones. Si José hubiera permanecido en Canaán como el hijo favorito de Jacob, habría vivido cómodo.
pero millones habrían muerto de hambre. Su familia habría perecido. El linaje del Mesías se habría extinguido. Pero porque fue vendido a Egipto, porque subió a posición de poder, porque almacenó grano durante la abundancia, pudo salvar no solo a Egipto sino a naciones circundantes, incluyendo su propia familia. Los hermanos pensaron que estaban destruyendo a José. En realidad, estaban posicionándolo para ser salvador de multitudes. Y con el tiempo, Dios revelará el propósito detrás de tu dolor también. Puede no verlo ahora. Pero llegará el día cuando mires atrás y digas, ahora entiendo. Por eso tuve que pasar por eso. Para llegar aquí. Para ayudar a estos. Para cumplir este propósito. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hace todo hermoso en su tiempo. No necesariamente en tu tiempo. En su tiempo. Y mientras esperas, confía. Porque Él sabe lo que está haciendo. Séptima verdad. El perdón libera al perdonador, no solo al perdonado. Ahora, una verdad práctica crucial. Cuando José perdonó a sus hermanos, no los liberó solo a ellos. Se liberó a sí mismo. El perdón no es primariamente sobre la otra persona. Es sobre ti. Es soltar la amargura que te está envenenando. Es liberar el resentimiento que te está encadenando. Es renunciar a la venganza que te está consumiendo. Génesis 45:5, cuando José reveló su identidad a sus hermanos, les dijo, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No os entristezcáis. No os pese. Yo ya perdoné. Ya solté. Ya dejé ir. Y esto liberó a José para vivir sin amargura. Para servir sin resentimiento. Para amar sin reservas. Hebreos 12:15 nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es raíz que contamina. Envenena tu alma. Infecta tus relaciones. Bloquea tu futuro. Y la única manera de arrancar esa raíz es el perdón. Perdón que dice, lo que me hiciste fue mal. Pero te suelto. No para tu beneficio. Para el mío. Porque negarme a perdonar me encadena al pasado y me roba el futuro. Octava verdad. Dios puede usar años perdidos como años de preparación. José tenía 17 cuando fue vendido. Tenía 30 cuando fue promovido. 13 años entre el pozo y el palacio. Y durante esos 13 años, probablemente hubo muchos momentos cuando José pensó, estoy desperdiciando mi vida. Estos años están perdidos. Debería estar cumpliendo mis sueños, pero estoy en esclavitud y prisión. Pero esos años no fueron perdidos. Fueron invertidos. En aprendizaje. En carácter. En preparación. Y Dios puede hacer lo mismo con tus años perdidos. Tal vez pasaste años en una relación destructiva. Años que parecen desperdiciados. Pero Dios puede usar esos años. Pueden darte compasión para ayudar a otros en situaciones similares. Pueden enseñarte lo que no quieres y clarificar lo que sí quieres. Pueden desarrollar fortaleza que necesitarás en el futuro. Tal vez pasaste años en adicción. Años que lamentas. Años que desearías recuperar. Pero Dios puede redimirlos. Tu testimonio de liberación puede ser el mensaje que alguien necesita oír. Tu experiencia puede equiparte para ministrar a otros luchando con lo mismo. Joel 2:25 ya lo citamos. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios restituye años. Redime tiempo. Convierte pérdida en ganancia. Novena verdad. El carácter se forja en el crisol, no en la comodidad. José no desarrolló carácter en la casa de Jacob siendo el hijo favorito. Lo desarrolló en el pozo. En la casa de Potifar. En la prisión. El carácter no se forma en comodidad. Se forja en crisis.
No se desarrolla en prosperidad. Se desarrolla en presión. Primera de Pedro 1:6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba. Como oro en fuego. Las pruebas no destruyen el carácter genuino. Lo revelan. Lo refinan. Lo fortalecen. Santiago 1:2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. No porque las pruebas sean placenteras, sino porque producen algo valioso, madurez, completitud, carácter. José salió del pozo con paciencia, de la casa de Potifar con integridad, de la prisión con humildad. Cada prueba añadió una cualidad que necesitaba para el palacio. Y tus pruebas están haciendo lo mismo en ti. Déjame compartir contigo 6 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Reconoce honestamente el mal sin quedarte atascado en él. Ahora, aplicaciones prácticas para tu vida hoy. La primera, sé honesto sobre lo que te hicieron, pero no permitas que esa honestidad se convierta en obsesión. José dijo, vosotros pensasteis mal. Reconoció la realidad. Pero no se quedó ahí. No pasó 22 años ensayando la ofensa. No dedicó su vida a recordarle su traición. Reconoció. Y luego siguió adelante. Tú puedes hacer lo mismo. Sí, te traicionaron. Sí, te hirieron. Sí, fue injusto. Reconócelo. Llámalo por su nombre. Pero luego suéltalo. No te definas por lo que te hicieron. No permitas que la traición se convierta en tu identidad. No dejes que el dolor del pasado controle tu presente. Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. No negando. Olvidando. Soltando. Dejando ir. Extiéndete a lo que está delante. Tu futuro es más importante que tu pasado. Tu destino es más grande que tu dolor. Aplicación práctica número 2. Busca activamente ver la mano de Dios en tu historia. La segunda aplicación. Deliberadamente busca evidencia de la mano de Dios trabajando en medio de tu dolor. José pudo haber enfocado solo en la traición. Solo en la injusticia. Solo en los años perdidos. Pero eligió ver la mano de Dios redimiendo todo. Haz una lista. Escríbela físicamente. ¿Cómo ha usado Dios incluso las cosas malas en tu vida para bien? ¿Qué has aprendido de tu dolor que no habrías aprendido en comodidad? ¿Qué carácter se ha formado en ti a través de la adversidad? ¿A quién puedes ayudar ahora debido a lo que pasaste? ¿Qué perspectiva has ganado? ¿Qué fortaleza has desarrollado? Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Recuerda intencionalmente. Porque cuando recuerdas cómo Dios te ha ayudado en el pasado, tienes fe de que te ayudará en el presente y futuro. Aplicación práctica número 3. Escoge el perdón radical como acto de obediencia. La tercera aplicación. Perdona. No porque la persona lo merece. No porque el dolor no fue real. Sino porque Dios te llama a perdonar, y el perdón te libera. José perdonó a sus hermanos. Completamente. No solo con palabras, sino con acciones. Los proveyó. Los protegió. Los bendijo. Mateo 6:14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es negociable.
No es opcional. Es mandamiento. Y entiendo que es difícil. Especialmente cuando el daño fue profundo. Cuando la traición fue severa. Cuando las consecuencias continúan. Pero el perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que elige soltar la amargura y confiar la justicia a Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja lugar a la ira de Dios. Suelta la necesidad de venganza. Confía que Dios hará justicia mejor que tú. Y el perdón es un proceso. No siempre es instantáneo. Puede requerir escoger perdonar repetidamente hasta que el corazón alcance a la decisión. Aplicación práctica número 4. Confía en el tiempo de Dios, no tu cronograma. La cuarta aplicación. Ten paciencia con el proceso de Dios. Los 13 años de José entre pozo y palacio no fueron desperdicio. Fueron preparación. Tu temporada actual, aunque dolorosa, puede ser preparación para tu destino. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo. Aunque tarde. Porque vendrá. Dios no se ha olvidado de ti. No ha abandonado sus promesas. No ha cancelado tu destino. Pero su tiempo no es tu tiempo. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en su tiempo. Porque Él ve lo que tú no ves. Sabe lo que tú no sabes. Está preparando lo que tú no puedes imaginar. Aplicación práctica número 5. Vive con propósito mayor que tu dolor. La quinta aplicación. No permitas que tu dolor se convierta en tu único propósito. José fue salvado no solo para su beneficio, sino para salvar a muchos. Tu historia de redención no es solo para ti. Es para todos los que Dios pondrá en tu camino que necesitan saber que Dios puede convertir su mal en bien también. Segunda de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fuiste consolado para que puedas consolar. Fuiste sanado para que puedas ayudar a sanar. Fuiste liberado para que puedas ayudar a liberar. Tu testimonio de cómo Dios convirtió tu mal en bien puede ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy. Entonces comparte. Testifica. No te quedes callado sobre lo que Dios ha hecho. Aplicación práctica número 6. Reconoce que el enemigo trabaja para mal, pero Dios es soberano. La sexta aplicación. Entiende la tensión entre el plan maligno del enemigo y el plan soberano de Dios. El enemigo trabajó a través de los hermanos de José para destruirlo. Pero Dios usó incluso eso para su propósito mayor. Esto es exactamente lo que sucedió en la cruz. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los hombres malvados crucificaron a Jesús. Pero estaba dentro del plan de Dios. Ellos pensaron que estaban destruyendo al Mesías. Dios lo estaba usando para salvar al mundo. El peor día en la historia humana, el día que crucificaron al Hijo de Dios, resultó ser el mejor día. El día de salvación para la humanidad. Entonces cuando veas maldad trabajando contra ti, recuerda, el enemigo puede planear mal. Pero Dios es soberano. Y Él puede convertir incluso los planes más malignos en su propósito perfecto. Familia de Lee la Palabra, hemos caminado hoy a través de una de las historias más dramáticas y esperanzadoras de toda la Escritura. La historia de José. De pozo a palacio. De traición a triunfo. De esclavo a salvador. Y quiero que te lleves hoy estas verdades fundamentales que pueden transformar cómo ves tu pasado doloroso y cómo caminas hacia tu futuro prometido.
Primero, lo que otros pensaron para mal, Dios puede encaminarlo para bien. La traición que sufriste no tiene que definir tu destino. El dolor que experimentaste no tiene que determinar tu futuro. Dios es especialista en convertir maldiciones en bendiciones. Segundo, el pozo no es tu final. Es tu preparación. Los años que sientes fueron perdidos pueden haber sido años de desarrollo. El tiempo en la oscuridad puede haber sido entrenamiento para tu destino. No juzgues el final de tu historia basándote en el capítulo difícil. Tercero, el carácter que necesitas para el palacio se forja en el pozo. La integridad de José fue probada en la casa de Potifar. Su humildad fue desarrollada en la prisión. Su paciencia fue cultivada en años de espera. Y cada cualidad era necesaria para cuando llegara al palacio. Cuarto, el perdón te libera a ti, no solo a la persona que perdonas. Soltar la amargura no es para el beneficio de quien te hirió. Es para tu beneficio. Para que puedas vivir libre. Para que puedas amar de nuevo. Para que puedas avanzar hacia tu destino. Quinto, Dios nunca te abandonó, incluso cuando pareció que todos los demás lo hicieron. En el pozo, Dios estaba con José. En la casa de Potifar, Dios estaba con José. En la prisión, Dios estaba con José. Y en el palacio, Dios estaba con José. La presencia de Dios fue la constante a través de todas las variables. Y sexto, tu historia no es solo sobre ti. José fue salvado para salvar a muchos. Tu redención no es solo para tu beneficio. Es para todos los que necesitan ver que Dios puede convertir su mal en bien también. Tal vez hoy viniste cargando amargura por traición. Por años que sientes fueron robados. Por injusticias que sufriste. Y esta historia te muestra que puedes soltar esa amargura. Puedes confiar que Dios está encaminando incluso eso para bien. Tal vez viniste sintiendo que tu vida está arruinada por lo que otros te hicieron. Que tus mejores años fueron desperdiciados. Que es demasiado tarde para tu destino. Y esta historia te muestra que nunca es demasiado tarde con Dios. Que Él puede redimir años. Que puede convertir pozo en palacio. O tal vez viniste luchando con perdonar a alguien que te hirió profundamente. Y esta historia te muestra el camino. No porque fue fácil para José, sino porque fue necesario. Porque el perdón te libera para vivir tu destino. Los hermanos de José pensaron que estaban destruyendo sus sueños. En realidad, estaban posicionándolo para cumplirlos de manera aún mayor de lo que imaginó. Y lo que pensaron para mal contra ti, Dios lo está encaminando para bien. Créelo. Decláralo. Vívelo. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Con corazones que han sido heridos. Con historias que incluyen traición. Con años que sentimos fueron robados. Pero hoy declaramos la verdad de tu palabra. Lo que otros pensaron para mal, tú lo encaminas para bien. Te entregamos nuestra amargura. Soltamos nuestro resentimiento. Renunciamos a la venganza. Y elegimos el perdón. No porque quien nos hirió lo merece, sino porque tú nos llamas a perdonar. Y porque el perdón nos libera. Ayúdanos a ver tu mano trabajando incluso en medio de nuestro dolor. Ayúdanos a reconocer que el pozo no fue nuestro final sino nuestra preparación. Que los años difíciles no fueron desperdicio sino desarrollo. Danos paciencia para confiar en tu tiempo. Danos gracia para esperar tu promoción. Danos fe para creer que estás convirtiendo nuestro mal en bien. Y ayúdanos a vivir no solo para nuestro beneficio, sino para tu propósito mayor. Para consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Para dar esperanza a otros con la esperanza que tú nos has dado. Gracias porque nunca nos abandonaste, incluso cuando pareció que todos los demás lo hicieron. En el pozo, estabas con nosotros. En la prisión, estabas con nosotros. Y en el camino al palacio, estás con nosotros. Declaramos que nuestra historia no termina en el pozo. Termina en el palacio. No termina en traición.
Termina en triunfo. No termina en dolor. Termina en propósito. Porque tú eres el Dios que convierte mal en bien. Maldición en bendición. Pozo en palacio. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te dio esperanza hoy, dale like a este vídeo. Comparte esta palabra con alguien que necesita saber que Dios puede convertir su mal en bien. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada día traemos palabra fresca de Dios. Y comenta aquí abajo declarando, lo que pensaron para mal, Dios lo encamina para bien. Necesitas declararlo. Necesitas creerlo. Necesitas vivirlo. Si necesitas perdonar a alguien, comenta, elijo perdonar. Ese es el primer paso hacia tu libertad. Mañana vamos a ver un mensaje poderoso del libro de Hechos. Hechos 2:38. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros. El mensaje de Pedro en Pentecostés. El llamado al arrepentimiento y transformación. No te lo pierdas. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, tu pozo no es tu final. Es tu preparación. Dios está convirtiendo tu mal en bien. De pozo a palacio. De traición a triunfo. De esclavo a salvador. Que Dios te dé gracia para perdonar y fe para creer que está encaminando todo para bien. Nos vemos mañana.